Hola amigos, acaba de concluir una nueva edición del Tour femenino, del Tour de France Femmes. Tal es el nombre oficial que tiene este evento, que en esta segunda edición ha quedado en poder de Demi Vollering, ciclista neerlandesa, corredora del SD Works, el equipo que ha demostrado ser el más fuerte en cuanto a la rama femenina se refiere, ¿no? Logrando mantenerse al frente de la clasificación general durante todos los días, con distintas corredoras, haciendo el 1-2 en la clasificación final, porque Demi Vollering tuvo como escolta a Lotte Kopecky, la corredora belga, que había sido ganadora del primer día y fue líder durante 6 jornadas de la competencia, porque llegó líder a la etapa del Tourmalet y ahí empezó a sorprender, ¿sí? Empezó a demostrar que podía estar un poquito más arriba, un poquito más adelante, que tenía con qué meterse entre las mejores de esa clasificación general. Vamos a ir repasando punto por punto lo que ha dejado este Tour de France femenino en esta segunda edición. Como decíamos, la historia, sabemos la historia oficial, para decirlo de alguna manera, porque a lo largo de la historia hubo muchas carreras que intentaron establecerse y ser la pata francesa de las tres grandes del ciclismo femenino. El que pisó fuerte desde hace mucho ya, porque tiene muchas ediciones, fue el Giro Donne, la mejor carrera del ciclismo femenino hasta la temporada pasada, ¿sí? Simplemente por la aparición de este Tour de France, que ha demostrado ser el mejor, porque las corredoras y los equipos han puesto todos sus intereses ahí. Obviamente el hecho de que se realice pegadito al Tour de Francia de varones, que arrastre toda la mediatización, la visibilidad que tiene el Tour de hombres, sirve también para que el ciclismo femenino se potencie, crezca y esté un poco más arriba. De la mano de ASO, la Vuelta a España también tiene una versión femenina, la cual todavía, si se quiere, no encuentra un hueco en el calendario, ¿no? Este año cambió en comparación a la temporada pasada, se acomodó por otro lado varios meses antes. Incluso este año fue la primera grande en la rama femenina. Primero estuvo la Vuelta con triunfo de Annemiek van Vleuten sobre Demi Vollering. Ahí le quedó la espina en el ojo a la corredora del SD Works. Después estuvo el Giro Donne, en donde Annemiek van Vleuten volvió a ser la mejor, ganando una vez más, porque ya tenía algunas victorias en su palmarés, logrando victorias de etapa, destacándose como una de las mejores de la historia en la rama femenina. Esta corredora de 40 años, que está en su temporada de despedida y que venía al Tour con el objetivo de lograr por segundo año consecutivo las 3 coronas, ¿no? La del Giro, la del Tour y la de la Vuelta, algo que ya había logrado en la temporada del año pasado, pero que este año no se le pudo dar, no se la vio quizás de la mejor manera, y se dio ante corredoras más jóvenes que vienen a marcar el relevo generacional, que era algo que se sabía iba a pasar, se esperaba que pasara. Demi Vollering ya había estado muy bien en la Vuelta a España, pero entre la picardía, el conocimiento de los años de experiencia, sobre todo quizás distintos factores que jugaron a favor para que Van Vleuten terminase llevándose la victoria final. El SD Works faltó al Giro Donne, ¿sí? Pagó la multa, se hicieron cargo de no estar presentes, de no poner al equipo en carrera. Estamos hablando de unas carreras del Women World Tour, entonces obviamente los equipos de esa categoría tienen que estar, tienen que presentarse a competir. El SD Works decidió no hacerlo, se hizo cargo obviamente de esta situación. El equipo que tiene a Anna van der Breggen como directora deportiva, una de las directoras deportivas, estamos hablando de una corredora que también se destacó muchísimo, campeona mundial, ganadora de una montonera de carreras, y que en este caso ya retirada trabaja desde otro sector. Dijeron: nuestro objetivo del año es el Tour, queremos que Demi gane el Tour, queremos estar en la mejor carrera del mundo y ser las mejores en esta temporada. Entonces se prepararon de esa manera, fueron y vinieron, para decirlo de alguna forma, al Tour femenino con un claro objetivo, y arrancaron el primer día con Lotte Kopecky logrando un triunfo, atacando ahí cerquita de coronar la cota puntuable que había, la última cota que había en ese día. Faltaban pocos metros para coronarla y Lotte Kopecky hizo el movimiento que tenía que hacer. Una corredora que está experta en clásicas, en pruebas de un día, en este tipo de terrenos. Es una corredora belga
y logró ser la primer ciclista de su país en vestirse de líder, en ganar etapa y vestirse de líder de este Tour de France femenino, y así empezar a escribir su historia y la historia también del ciclismo belga en esta competencia, porque en la primera temporada Bélgica no había tenido victorias de etapa. El segundo parcial, la victoria fue para Liane Lippert, ¿sí? Un sprint, uno de los pocos sprints que tuvimos, porque después empezaron a llegar las fugas, empezó a haber intentos en solitario, intentos en grupo, y el pelotón que por una cosa o por otra no podía llegar a controlar. Bueno, el segundo día sí hubo sprint y hubo sorpresa, porque Liane Lippert, la campeona alemana, corredora del Movistar, no era de las más tenidas en cuenta para esta definición y terminó quedándose con la victoria. Tampoco había sido una etapa fácil para las sprinters, ¿no? Sí, eso hay que marcarlo, pero la corredora alemana venía de superar algunas caídas, incluso la primera la tuvo cuando la competencia todavía venía con el tren controlado, hubo algunas lluvias, hubo algunas caídas también en el pelotón. Finalmente fue victoria para la campeona alemana. El tercer día, victoria de una de las favoritas en cuanto a sprints se refiere, ¿no? Lorena Wiebes, también corredora neerlandesa, también integrante del SD Works, la campeona europea de ruta, fuera marcada ya como la mejor sprinter, especialista en esta área, en este rubro, y terminó llevándose un claro triunfo en lo que fue la etapa 3, Marianne Vos y Lot Kopecky como líder y como lanzadora, Lot Kopecky metida ahí muy cerquita. Primer día en el cual tuvimos una fuga que estuvo ahí, a metros, ¿sí? Julie Van de Velde, la corredora del Alpecin Fenix, estuvo a 150 metros de lograr la hazaña. Había atacado cuando faltaban unos 60 kilómetros aproximadamente. Obviamente se convirtió en líder de la montaña, fue la más combativa del día, pero le faltó muy poquito para quedarse con el triunfo al Alpecin Fenix, que lo logró 24 horas después, ¿sí? Porque en la etapa número 4, la más larga en cuanto a pruebas de mujeres estamos hablando, 177 kilómetros, 177 y moneditas, incluso ASO tuvo que pedir una autorización especial a UCI para poder realizar esta competencia con tanta longitud de etapa y más en un día que sumaba para el resto de las etapas que teníamos durante toda la semana. Recordemos que el Tour fueron en total 8 parciales y concluyó con una crono, que primera vez que se realiza una crono. Bueno, para esta etapa número 4, que era el ecuador de la carrera, 177 kilómetros, hubo que pedir una autorización especial. Obviamente esa autorización llegó la autorización, y Yara Castellín, también integrante del Alpecin Fenix, logró dar la nota, ¿sí? Se metió en la fuga del día, en donde se fueron unas 14-15 corredoras, llegaron a tener 10 minutos de ventaja, y cuando quedaban más o menos unos 20 kilómetros de carrera, atacó y se fue en solitario para terminar quedándose con la victoria. Lot Kopecky se movió en el grupo de las favoritas porque por la diferencia podía perder la camiseta de líder, entonces hizo algunos movimientos, achicó un poquito el margen, la diferencia que había, y terminó manteniéndose en el primer lugar. Vollering ahí también con un ataque sobre el final logró una bonificación y sacar un poquito de distancia con Van Vleuten en una carrera que estuvo desde cero marcada para ellas dos, ¿sí? Todo el tiempo se estuvieron mirando, se estuvieron controlando. Obviamente, como dije al principio, había quedado la sangre en el ojo, como se dice, había quedado la espina clavada por lo sucedido en la vuelta, en donde, pese a que Vollering ganó la etapa final en Lagos de Covadonga, no pudo arrebatarle la camiseta de líder a Annemiek van Vleuten. Entonces obviamente había algunas deudas ahí pendientes. En la etapa 5 nuevamente el triunfo para Alemania. Alemania no tenía triunfos después de la primera edición del Tour femenino y este año se llevó 2. Ricarda Bauerfeind logró ser la destacada. 36 kilómetros en solitario para llegar a meta, quedarse con los premios más importantes. La corredora del equipo Canyon salió a buscar una bonificación, ¿sí? Cuando faltaban unos kilómetros para el final, ahí había algunas bonificaciones que pesaban en la general, salió a buscar eso, terminó encontrándose muchísimo más porque no aflojó el paso, siguió a su ritmo, marcó diferencias y terminó siendo la destacada del día. Paula Patiño ese día se había mostrado en fuga, corredora que venía para
estar junto a Annemiek van Vleuten en los momentos más importantes de la carrera, pero ese día tuvo ciertas libertades, pudo meterse en uno de los cortes. Día importante teniendo en cuenta la clasificación general, porque Demi Vollering pincha su rueda trasera en un momento. No sé si un poco de desconcentración, de malas decisiones, lo que sea. Su mecánico no le cambia la bicicleta rápidamente, prefiere cambiarle la rueda, pierden un poco de tiempo en la persecución, se pone detrás del vehículo de Leslie Works, el vehículo que conducía Danny Stam, uno de los directores deportivos, además de Anna van der Breggen, que la nombrábamos hace un rato. Bueno, termina siendo sancionada con 20 segundos por hacer trascoche en la caravana, a la luz de las cámaras que estaban retransmitiendo para todo el mundo, a los ojos de los comisarios que estaban por ahí, e incluso el director deportivo es expulsado de la carrera al día siguiente, también pagando multa económica. Sabemos que la multa económica quizás a estos equipos no les hace tanto ruido, pero sí perder al director deportivo en carrera para lo que quedaba para el resto de la competencia. Llegamos así a la etapa número 6 y otra vez victoria de la fuga por metros, por poquito, ¿sí? Emma Norsgaard, la corredora danesa, es la que se hace con el triunfo en este parcial, en donde hubo 3 corredoras en la escapada. Agnieszka Skalniak atacó faltando 90 kilómetros. Presten atención a este dato, 90 kilómetros faltaban cuando partió la corredora polaca. 20 kilómetros más adelante se sumaron Sandra Alonso, la corredora española, y Emma Norsgaard, la corredora danesa, para recorrer esos últimos 70 kilómetros que quedaban. El pelotón nunca tuvo la decisión concreta de perseguir o no, se fueron turnando un poco el Jumbo, un poco el SD Works, pasó también la gente del UAE a poner un poco el paso, las chicas del Lidl Trek estuvieron metidas ahí adelante. No hubo caso, no estaba del todo decidido, y por otro lado que ningún equipo se ponía con toda la responsabilidad a mantenerse durante muchos kilómetros, ¿no? Es como que iban tratando un poco unas, un poco otras, pero no podían establecerse ahí al frente, y obviamente eso era negocio para la fuga. La fuga perdió a Alonso a 4 kilómetros del final, la española del Ceratizid ya no pudo aguantar más. Y entrando al kilómetro final en el pelotón hubo ahí alguna caída, una curva muy brusca a mano izquierda que llevó a algunas corredoras al piso. Eso le dio un poquito más de aire a la fuga, en donde Emma Norsgaard hizo un sprint largo de más o menos unos 400-500 metros. La corredora danesa reconoció después en la rueda de prensa que ya no es sprinter como era en su momento y que tiene que buscarse la vida de otra manera para tratar de llevarse victorias, y es algo que hizo en este Tour de Francia. Fue segunda Charlotte Kool, la corredora del DSM, que era la máxima favorita tras el abandono de Viebs, y Lot Kopecky fue tercera, bonificando y manteniéndose un día más con el amarillo. A nivel individual, Lot Kopecky tiene 6 días de amarillo ahora en la historia de este Tour, que lleva 2 ediciones, y es la que más días lo ha aportado. Llegamos a la etapa número 7, etapa súper importante, la etapa histórica con el Col d'Aspan, puerto de primera categoría, y con el Col du Tourmalet, puerto fuera de categoría, puerto de categoría especial, en donde se iba a concluir esta etapa número 7 del Tour femenino, y en donde se esperaban fuegos artificiales, en donde se esperaba el espectáculo, en donde se esperaba que salieran a atacar Van Vleuten y Vollering. La que lo hizo finalmente fue Demi Vollering. A 5.6 kilómetros del final, ya quedaba muy poco, lanzó su ataque y nadie la pudo seguir. Desde el puerto de Aspam, ¿sí? Puerto de primera categoría, como dijimos, que tiene unos 12 kilómetros de ascenso, el Movistar empezó a moverse, ¿sí? Puso ahí a Liane Lippert, que se había caído al principio de la etapa pero pudo recuperarse. Después le tocó el turno a Paula Patiño, salieron a mover la carrera, fueron seleccionando el grupo, dejaron un montón de corredoras afuera de competencia, a las que iban por la etapa y por la general, obviamente, ¿no? De eso estamos hablando. Las dejaron fuera del pelotón porque lo seleccionaron muchísimo, y después vino el ataque de Annemiek van Vleuten. Con ella se fueron Vollering, a quien no pudo soltar nunca, y Katarzyna Niewiadoma, la corredora polaca, que ya había sido tercera en la edición del año pasado. Obviamente las 3 que estaban con opciones para meterse en el podio del Tour de France salieron juntas prácticamente, ¿no? Respondieron enseguida el ataque de Van Vleuten. Después, en el descenso, ante la marcación y las miradas de Vollering, de Van Vleuten, había mucho diálogo entre las dos
corredoras neerlandesas, Niewiadoma se fue. ¿Sí? Aprovechó el descenso, marcó diferencias, sacó un poco de ventaja de atrás y tirado por Reusser llegó un grupo, ¿sí? el grupo que había quedado en persecución con otras de las opcionadas para estar en el top 10, llegó de atrás, se unieron a Van Vleuten y Vollering, y a partir de que empezaron a subir el Tourmalet, las diferencias con Niewiadoma se fueron acortando, y a 5 o 6 kilómetros del final, a 5,600 del final de la etapa, ¿sí? Para que se entienda bien, ahí llegó el ataque de Demi Vollering, que no tuvo rivales. Van Vleuten intentó responder, no pudo, el grupo se rompió totalmente, y camino de la cima del Col du Tourmalet también se cargó a Katarzyna Niewiadoma, que aguantó, terminó en el segundo lugar de esa etapa durísima, con este ascenso de 17 kilómetros al 7,5%, que obviamente llevó mucho tiempo para las chicas. Vollering ahí logrando ventajas importantes, casi 2 minutos sobre Niewiadoma, que fue segunda, y más de 2,5 minutos sobre Van Vleuten, de cierta forma sentenciando la general, aunque había que llegar a la contrarreloj de Po el último día, ¿sí? 22 kilómetros, 22 y moneditas, victoria para Marlene Reusser, la suiza campeona europea. 29 minutos 15 el tiempo que empleó, logró bajar lo que habían hecho primero Guazzini, después Brown, ahí nomás lo bajó Reusser en casi 1 minuto, lo mejoró al tiempo. Realmente muy buena la marca que logró, y tuvo la compañía en el podio de la etapa, así entre comillas, porque sabemos que no hay una prevención de podio de la etapa, de Demi Vollering y de Lot Kopecky. Sorprendió Lot Kopecky, terminó haciendo una muy buena crono, la corredora que se llevó la general de puntos y que estuvo casi toda la carrera vestida de amarillo. Terminó tercera en la crono, y con eso se metió al segundo puesto de la clasificación general. La que no pudo dar la nota el último día fue Annemiek van Vleuten. No pudo pelear por mantenerse en el podio, terminó en la cuarta posición. El SD Works hizo el 1-2-3 en la contrarreloj individual e hizo el 1-2 en la general. ¿Sí? Demi Vollering logró el objetivo que se habían trazado, se quedó con el Tour de Mujeres, y Lot Kopecky sorprendió, fue segunda, tercer puesto por segundo año consecutivo para Katarzyna Niewiadoma, que está ahí, le falta un poquitito. Estamos hablando de corredoras todas de menos de 30 años, obviamente ya tomando el testigo, tomando ese relevo de una Van Vleuten que se va en diciembre. En los próximos meses se va a estar despidiendo, se va a estar retirando, tiene 40 años y ha dejado un legado enorme, una historia gigantesca, la de Annemiek van Vleuten. Otra que empieza a escribir su historia es Cédric Kerbaol, la corredora francesa, apenas 22 años, para la que ha sido la mejor joven en este Tour de France, en esta segunda edición del Tour de France, que tuvo un equipo que fue el mejor, también en los tiempos, ¿sí? También a la hora de la general por equipos fue mejor el SD Works, con mucha ventaja, un equipo con mucho poderío, con muchos nombres grandes, con muchas corredoras que podrían ser líderes en cualquier otro equipo. Y aquí nuevamente se abre el debate, como nos pasa a veces con el Jumbo, como nos pasa con el UAE, como pasaba con el Sky o con el Ineos en algún momento entre los varones. Bueno, lo mismo pasa con el SD Works, ¿no? Si el poderío que tienen es demasiado, si hay que poner un límite, si conviene, si no conviene, si qué hacemos. Bueno, la misma situación que se repite ahora también en la rama femenina, después de este Tour de Francia, que nos ha dejado a Paula Patiño, la única corredora latinoamericana presente, en el 25º puesto de la general. Realmente un gran espectáculo el que han dado las chicas durante 8 jornadas y un Tour de Francia femenino, en este caso, que tiene muchísimo para crecer y para seguirse desarrollando. Nos vemos en los próximos videos. A suscribirse, a dejar el like y a acompañarnos, que estamos aquí en Info Adolfo con mucho más para todos ustedes.